Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla RCP. Desde la consultora Leverage estamos aquí junto a ustedes buscando la mejor forma de poder entregarle todo nuestro conocimiento, toda nuestra experiencia en temas tan importantes para el crecimiento de su clínica. Este tema que voy a tocar hoy tiene que ver con un tema muy pedido. Como ustedes ya quizás saben, venimos dando este tipo de charlas y algunas charlas también paga, un valor muy simbólico, pero que tienen que ver justamente con la aceptación de los planes de tratamiento y la aceptación del presupuesto. Es uno de los motivos principales en los cuales tanto el dueño como la dueña de la clínica debe dedicarle mucha atención, porque a partir de ahí se generan los ingresos para poder mantener, sobrevivir y crecer, ¿no? En un mercado tan competitivo. Entonces, el tema no solamente de la persona, el profesional que ve el paciente primera vez, sino de qué manera se lleva a cabo esa consulta y de qué manera también se presenta el plan junto con la propuesta económica es fundamental. Es un tema muy largo, hoy tenemos media hora como todas estas charlas, entonces vamos a ir directamente al grano. Para los que no nos conocen, porque el público se renueva, junto con el doctor Edmundo González Tolosa, formamos la consultora Leverage ya desde hace unos años. Casualmente estos días nos preguntaron si solamente hacíamos capacitaciones y por supuesto que no. No vivimos de las capacitaciones, vivimos de las asesorías, de ayudar a los clientes a transformar su clínica en una clínica rentable. Nuestra guía sirve como para achicar los tiempos, no solamente de trabajo, sino también de inversión. Y lo que damos con este tipo de capacitaciones es un soporte teórico, para que no solamente nuestros clientes, sino también toda la comunidad odontológica se vaya formando y se vaya también como despertando en todos estos temas que son fundamentales. Una de las ventajas competitivas que tenemos, primero que tenemos mucha experiencia en el rubro, en el mercado, cada uno desde su país, pero que además somos odontólogos, entonces entendemos muy bien su problemática, porque también nosotros hemos pasado por situaciones muy similares, pero nos venimos formando desde hace más de 20 años en estos temas y sobre todo también en volcar como les digo, nuestro conocimiento y experiencia en distintos tipos de diplomados y posgrados, tanto en Chile, España como Argentina. Así que si quieren saber más, al final les vamos a dejar nuestro sitio web para que nos conozcan. Para los que ya nos conocen, bueno, bienvenidos nuevamente, y gracias por acompañarnos no solamente aquí, sino también en la comunidad. Como les decía, este es un tema que venimos tocando ya desde hace un tiempo. El año pasado precisamente hicimos una encuesta y la mayoría de los participantes han manifestado que les cuesta hablar de dinero, les cuesta hablar de una propuesta económica, les cuesta hacerse entender con el paciente, ¿no? ¿Qué es lo que va a ganar con todo lo que le van a hacer, con todo lo que le van a dedicar a ese caso clínico? Pero el tema de la propuesta económica, el tema del dinero, nos cuesta mucho. Sobre todo a las personas aquí en Latinoamérica, ¿no? Eso ya está muy estudiado, que desde nuestra cultura, desde nuestra educación y formación, el tema del dinero nunca fue bien visto, ¿no? Entonces, creo que para todos es muy importante rever qué relación tenemos con el dinero, qué relación tenemos con las metas económicas, por qué nos cuesta hablar, no solamente nosotros, parte de nuestro equipo, el personal de recepción, y hay que entrenarse, hay que educarse, hay que capacitarse, no queda otra, y tener mucha actitud, ¿no? Como siempre dicen en todos los libros, el tema de las ventas es un 80% actitud, tiene que ver esto con el comportamiento, con la toma de decisión y con saber que con lo que hacemos nosotros estamos ayudando a la gente, ¿no? No nos olvidemos que es un servicio en donde le devolvemos la salud, el bienestar, la estética, la función, y es algo lindo de vender, entre comillas, ¿no? Así que no le tengan miedo, ¿no? Como le dije, es un tema muy largo y ya tienen ustedes para ver videos en nuestro canal de YouTube. Este es un curso de 1 hora que fue también dado de manera gratuita el año pasado, que va a tocar otros temas a los que vamos a ver hoy. Y todas estas charlas tienen que ver con ese proceso que sucede en la consulta, ¿no? Tanto de descubrir las motivaciones, cómo calcular los aranceles, cómo descubrir ese paciente ideal, cómo es el comportamiento, cómo toma decisión. Todo eso forma parte de una consulta de primera vez. Entonces, si bien son charlas aisladas, todo esto nuevamente tiene que verse, tiene que
que a lo mejor practicar algunos ejercicios, grabarse cómo uno se relaciona con los pacientes, qué palabras utilizas, y el equipo. No se olviden que cuando hablamos de venta son todos vendedores, de alguna manera todos los que se relacionan con los pacientes forman parte de esa toma de decisión final que tiene el paciente de aceptar o no. No pasa por un tema económico. Si un tema económico, realmente si lo valora, va a conseguir el dinero, lo va a pedir prestado, no se preocupe por un tema económico. Sí, preocúpense por generar valor en su propuesta, y no solamente ustedes como dueños o dueñas, sino, insisto, todo el equipo. Bien, con el mundo también ofrecemos capacitaciones para clínicas, para todos los profesionales que trabajan en las clínicas, para que puedan potenciar ese día a día, esas horas que trabajan, y que de alguna manera todos ganen, ¿no? No solamente la clínica, el profesional, sino también los pacientes. Hoy vamos a ver qué sucede antes de hablar de dinero, qué consideraciones debemos tener en cuenta, y cuáles son algunos secretos, consejos, tips, como para darles ese envión a la hora de hablar de dinero. Algunas cosas tienen que ver con situaciones que nos pasa en cada consulta, en cada sesión, y que a veces tenemos incorporados a la hora de hablar, a la hora de presentar, que no suma, ¿sí? No suma en esa construcción que tiene el paciente en su toma de decisión. Entonces, de vuelta, son pequeñas cositas que ustedes se van a llevar para seguir sumando a lo que hacen muy bien día a día. Como ya saben, bueno, he escrito un libro hace algunos años ya, el tiempo pasa, que tiene que ver con la venta profesional. Tiene que ver justamente con una parte de lo que vamos a hablar hoy, que está pintado en amarillo, ¿bien? Pero fíjense que cuando hablamos de ventas, como les dije, hay un tema de actitud, pero también hay un tema de metodología, hay un tema de un paso a paso. Esta es la construcción que se genera en una consulta, donde hay una presentación, donde hay una etapa en donde averiguamos cosas del paciente, luego viene la parte de la revisación clínica, el estudio de imágenes, hacemos un diagnóstico, una planificación del tratamiento, eso va a tener una valoración económica, ¿sí? A partir de ahí pueden aparecer las objeciones son un poco esos obstáculos, ¿no? Cuando el paciente todavía no se ha decidido, pero eso puede surgir desde un primer momento. Pero como el tema del precio siempre suele ser un poco un tabú, bueno, yo lo pongo en ese orden. Luego, ¿qué estrategias podemos utilizar para llevar al paciente al cierre, o sea, a la aceptación, ¿no? Y, naturalmente, siempre haciendo foco de cómo toma la decisión, porque cada persona es única. Entonces, debemos entender cómo el ser humano, y sobre todo esa persona que está ahí, toma la decisión. Entonces, fíjense que hay 4 pasos antes de llegar al tema de presupuesto, ¿no? Y yo se lo describo muy rápidamente en estos 4, digamos, bloques, porque no es el tema precisamente de hoy, pero quiero que sepan que antes de hablar justamente de dinero, el paciente nos va a escanear desde el primer segundo, ¿no? Por eso esa presentación, esa bienvenida, esos primeros segundos son fundamentales. Desde el momento que llaman al paciente de la recepción, lo hacen pasar, se acomoda, esa mirada, esa conexión, el paciente tiene que ser todo. Entonces, evalúen ustedes y su equipo cómo están en este punto, ¿bien? ¿Cuántas veces hacemos esperar al paciente, lo hacemos entrar al consultorio o al box y bueno, nos dedicamos a ordenar cosas del paciente anterior, etcétera? Esto es muy largo, por eso no me quiero detener en esto, ¿sí? Pero para poder hablar de dinero, ¿sí? Estos pasos tienen que estar muy bien elaborados, trabajados, y tienen que ser, digamos, cada paso un salto a esa toma de decisión, ¿no? A esa aceptación. Entonces, estos temas los vamos a ir viendo en lo que queda del año, el año que viene, pero es fundamental y están muy bien desarrollados en el libro, ¿no? Como les dije, hay un segundo paso que tenemos que saber absolutamente todo con el paciente, del paciente, porque a partir de ahí nosotros vamos a entender su motivación, qué lo llevó a la clínica, qué lo llevó a esa consulta, sus necesidades, sus expectativas, sus deseos. Entonces podemos elaborar luego un plan de tratamiento personalizado que tenga que ver con lo que busca. Acuérdense que el paciente toma la decisión, entonces no podemos nosotros implementar o impulsar algo que el paciente no quiera, no sienta, no entienda. Y eso sucede mucho en las clínicas y son motivos de fracasos, cuando hay una desconexión. Por eso yo hablo de una conexión.
Y digo afectiva porque, por supuesto, acá se está empezando a generar una relación, ¿no? Después viene la parte clínica, puramente. Acá es donde el profesional actúa, analiza, diagnostica, da las alternativas, le hace ver al paciente cuáles son esas necesidades que quizás no conoce, habla de beneficios, de riesgos, de características, ¿bien? Y arma su promesa. Un plan de tratamiento es una promesa, es algo que ustedes le prometen al paciente, que van a cumplir en un periodo con un determinado resultado. Entonces, fíjense qué importante que una persona va a poner dinero, y a veces mucho dinero, en algo que es una promesa. No puede darse en 10, 15 minutos, no puede darse no lo pueden dar, digamos, a comunicar por alguien que no tenga experiencia, que no tenga seguridad, que no le transmita confianza a un paciente. Fíjense qué importante que es este punto, y en las clínicas muchas veces los pacientes de primera vez son atendidos por profesionales que no tienen todavía la experiencia, que ya la van a tener, pero no la tienen. Entonces, por eso con el mundo en la asesoría hacemos hincapié de que primero tenemos que resolver todo lo que pasa en una clínica antes de llamar a las agencias de marketing para que nos traigan pacientes. Porque esos pacientes que pueden llegar y son atendidos de una manera, bien, que por ahí no coincide con nuestra forma de ver, los va a llevar al fracaso. Entonces, tengan presente que estos 4 pasos son fundamentales para que el paciente ya no le quede otra que decir, bueno, ok, ¿qué precio tiene esto? Lo quiero pagar, lo quiero hacer. Decime el precio. Decime el precio, ya está. Así tiene que llegar el paciente. Cuando haya entendido todo y haya querido esa propuesta, y ustedes les pueden preguntar, bueno, si está todo perfecto, pasamos a la parte económica y te cuento un poco cuál es el valor, cómo lo puedes pagar, pero ya el paciente sabe, lo quiere, entendió. Si no logramos ese paso, lo que viene después va a ser algo que no va a llevar a ningún lado, porque el paciente, al no entender, al no querer, le va a parecer todo caro, costoso, como quieran decirlo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no siente valor, no siente valor. Entonces, hay que generar una conexión con el paciente, una conexión emocional. El paciente tiene que sentir confianza y seguridad en ese poco tiempo, ¿bien? Pero si no se genera esa confianza y esa seguridad en ese poco tiempo de la consulta de primera vez, se va a otro lado. Por eso el enfoque tiene que ser para que el paciente perciba bien todo lo que va a ganar en ese lugar con nosotros y con lo que le vamos a hacer. Y no tengan dudas que luego el precio, si el paciente está comprometido, si el paciente está decidido, no va a ser importante. ¿Bien? Siempre hay que generar al final de esta película que el paciente sienta que al final no pagó tanto por lo que ganó. Ese tiene que ser nuestro objetivo también, no solo en la propuesta, sino también en todas las veces que veamos al paciente. Que terminemos y que el paciente diga, bueno, al final se pudo pagar, al final, si bien vale, vale conseguir y vale un esfuerzo, pero se justifica, bien, se argumenta. Ese es el objetivo nuestro, ¿no? Algunas consideraciones, esto ya lo dijimos en otras charlas, pero me parece que caen bien. Hay muchos momentos de tensión, ese momento de primera vez con el paciente, esa resolución de una urgencia, la resolución, la instalación de 10 coronas, ¿bien? O sea, son momentos de tensión. Cuando se habla de dinero también es un momento de tensión. Y digo tensión, tensión física, física, emocional, hay tensión. El cuerpo del paciente y también a veces el nuestro está tenso. Entonces tenemos que manejar esa situación. ¿Bien? Esto ya lo dije, pero tiene que ver con que cuando hablemos de dinero siempre llega al final o medianamente al final de este proceso y que es muy importante que haya entendido todo. Ustedes le tienen que pedir feedback, ¿no? Entonces, no es solamente pasar un precio o una propuesta económica. Nosotros acá lo que estamos generando es un acuerdo, una negociación, donde hay muchísimos puntos en los cuales nosotros tenemos que cumplir y el paciente también. Por eso el presupuesto tiene que presentarse, si es posible, en alguna oficina, en algún espacio en donde no haya interrupciones, en donde se aclaren todos los puntos. Esto está más desarrollado en otras charlas que estuvimos dando. Por eso los invito a ver todas las otras charlas también. Cuáles son las cuestiones, quién da el presupuesto, en qué momento, cómo se presenta, todo eso ya lo estuvimos viendo, ¿sí?
Pero recuerden que es un acuerdo. Es un acuerdo, el valor que paga el paciente a veces por tratamientos es muy alto, entonces respetemos eso, respetemos. Recuerden que el paciente, como les mencioné, va construyendo todo lo que nosotros le vamos diciendo, las cosas buenas, malas, el tiempo, la inversión, cómo va a quedar, todo eso lo va de alguna manera transformando en algo, ¿bien? Que luego le pone un precio. Un precio. Eso nos pasa a nosotros cuando vamos a comer a algún restaurante y ya de alguna manera desde el lugar, desde cómo nos atienden, desde el plato, desde cómo comimos y demás, ya nosotros, si no vimos la carta, ¿no? Si no vimos los precios, podemos darle un precio. Y a veces, bueno, nos quedamos cortos, a veces, no sé, nos supera las expectativas porque salió menos de lo que pensamos. Y bueno, ese juego que hace nuestra mente también lo hace el paciente. Entonces, fíjense qué importante que no es solamente esa experiencia, como hoy decimos, sino ese momento, sino todos los momentos que el paciente entra en contacto con el personal, con los colaboradores de la clínica. O sea, no sirve de nada cuando un dueño o dueña de clínica se revienta, se mata en atender al paciente de la mejor manera y luego deriva a otros colegas donde lo terminan despachando, o en la recepción donde no le dan una sonrisa de bienvenida, no los tratan bien. O sea, ahí hay que trabajar. ¿Sí? No tiene sentido traer más pacientes cuando quizás no tengan correctamente fijados los precios, como vimos en otras charlas, o cuando sucede esto internamente. Entonces, tengan presente que todo el equipo es importante. Por eso, desde la comunicación, nosotros invitamos a que compartan el link con su equipo si tienen profesionales trabajando con ustedes o lo pueden ver también después, ¿no? Algunas cositas que deben estar claras, por supuesto, ¿no? Ustedes tienen que ya tener las listas de aranceles, las listas de precios, pueden tener distintas listas de precios. Lo ideal es que tengan, digamos, propuestas personalizadas de acuerdo al caso clínico, de acuerdo al paciente, de acuerdo al riesgo, a la dedicación que ustedes le tengan que brindar a ese caso clínico, lo mejor. O sea, yo soy bastante en contra de esto de poner un listado de productos, que serían los tratamientos, y un listado de precios, como si fuese un menú de un restaurante, ¿no? Para mí, lo que hacemos son planes de tratamientos que tienen una valoración económica. Entonces, un plan de tratamiento es único, ¿sí? Entonces, así como yo le digo, miren, un implante, ¿sí? Un implante, todas las cirugías de implantes son iguales. Todas las cirugías de implantes las ponen, ¿no? ¿Igual? No. Entonces, ¿por qué vamos a cobrar igual? ¿Por qué podemos cobrar igual un implante que 10, ¿no? 10 por X. Hacemos la cuenta, ¿no? Empezamos como a multiplicar cantidades. No, tengan presente, pueden tener distintos listados de aranceles si quieren, pero ustedes manejan cada caso de acuerdo a todas las variables que puedan, ¿no? Aparecer. Es muy importante que tengan también mecanismos o planes de financiación. Hay que acompañar al paciente a que pueda pagar el tratamiento. Eso es parte del éxito y del crecimiento de una clínica. Acuérdense, no solamente quién ve el paciente de primera vez, cómo son fijados los aranceles y el tema de la financiación, alternativas de pago. Estar entrenado, estar preparado para las objeciones, ¿bien? Todas las objeciones que el paciente va mencionando en la consulta, en el momento del tema del dinero, ustedes tienen que tener respuestas, tienen que tener salidas. No tienen que justificar, bueno, mire, el precio es este, aumenta todo, así que yo le aumento. No, no porque se lo pueden en contra al paciente. Por eso esto hay que trabajarlo, hay que entrenarlo. Y acuérdense, como les dije recién, que siempre todo tiene que estar por escrito, este tipo de acuerdos. Ustedes están empezando una relación, no solamente del punto de vista paciente-profesional, sino también una relación comercial, entre comillas, comercial. Hay un intercambio de servicio por dinero. Y eso es serio y tiene que ser algo muy respetado, tanto por el paciente como por ustedes. Entonces, acá nos metemos en los 10 secretitos, en los 10 tips. Y fíjense qué loco, ¿no? Esto, que el presupuesto es tu imagen. De la manera en que uno lo brinda, dónde lo brinda, de qué manera, cómo lo comunica, qué se lleva el paciente. Es parte de la imagen. Ustedes piensen esto, de que esa persona puede ir a su casa
y contarle a otra todo lo que pasó y le muestra esa propuesta. ¿Qué imagen va a tener esa persona que no los conoce, que no fue a la clínica? Entonces, de vuelta, estos detalles son muy importantes porque en las clínicas a veces cualquier persona da un presupuesto, porque es pasar precio, ¿no? Para esa persona y para esa clínica. Y acá no estamos hablando de pasar precios, acá estamos hablando de hacer un acuerdo con esa persona, un acuerdo económico. ¿Mm? El paciente tiene que entender muy bien todo, todo lo que va a suceder en el transcurso de su tratamiento, ¿no? ¿Cuáles son los momentos de pago, los días de pago? ¿Por qué vías? ¿Qué va a ganar en cada etapa? Entonces, de vuelta, es la imagen. Así que reflexionen, para los que están escuchando, cuál es su imagen hoy. Para aquellas personas que tienen a lo mejor ciertos tabúes a la hora de hablar de dinero, no se sientan mal al pasar un precio. Acá cuando hablamos de precio estamos hablando del número, no estamos hablando del valor, ¿sí? Sino del número. Cuando hablamos de, no sé, cientos de, o miles de, o millones, no sé, tomamos aire y lo decimos, no tengan miedo. O sea, esa persona, yo una vez lo leí, es verdad, no va a ser más o menos pobre, más o menos rica con un presupuesto. O sea, su vida va a seguir igual. Lo que nosotros tenemos que, nuevamente, lograr a la hora de pasar un precio, un presupuesto, es que el paciente también tome ese compromiso, ¿sí? Y ese compromiso de no solamente de acudir y de obedecer un poco todo lo que nosotros le decimos en cuanto a los cuidados y los pasos que tiene que hacer, sino este compromiso de pago, ¿no? Entonces, por eso muchas veces los pacientes piensan, porque quizás hoy pueden contar con el dinero o parte del dinero, pero en un tratamiento largo no saben. Los tratamientos complejos requieren decisiones más complejas porque intervienen muchas variables, sobre todo el tema tiempo, otros compromisos, otros gastos. Entonces, cada paciente tiene su mundo, tiene su vida, ¿no? Y también su vida económica. No sabemos realmente si el paciente tiene o no tiene dinero, ¿no? Algo muy importante también es esto del se fue con un presupuesto, ¿no? El paciente sí vino, hicimos la consulta, hicimos el diagnóstico, se fue muy contento, dice que lo va a pensar, que lo va a hablar en su casa, o llama la semana que viene para pedir otro turno, ¿sí? Nada, se fue y con un papel. Eso no es cerrar un presupuesto. ¿eh? Eso, ahí no se generó ninguna venta. Ahí lo que se hizo fue, de alguna manera, bueno, guiar a esa persona, aconsejar a esa persona, ¿no? Un poco lo que se tiene que hacer, decirle cuál es el valor y nada más. Entonces, va a haber pacientes que van a averiguar, no hay duda, ¿sí? Hay gente que no va con la decisión tomada, pero nosotros tenemos que buscar, desde el punto de vista de nuestra actitud, que esa persona acepte, acepte porque además es por su bien, digo, ¿no? Es mutuo el beneficio, pero es por su bien, porque siempre hay riesgos de no hacerse un tratamiento, y eso el paciente también lo tiene que saber. Entonces, la actitud es decir, este paciente lo va a hacer el tratamiento, va a empezar, ¿sí? Va a sacar un turno o va a dejar un dinero a cuenta, una reserva, una seña, como decimos aquí, algo de dinero a cuenta, ¿sí? Pero dejar de parte no está todo. Después si el paciente nos dice, bueno, gracias, después te llamo, lo voy a pensar, ok, ¿no? Podemos seguir nosotros detrás de esa objeción, ¿no? Diciéndole, bueno, ok, ¿te parece si sacamos un turno de acá a 15 días, de acá a 20 días? Podés venir acompañado, volvemos a charlar, sigan hasta el final, sigan. Hoy es muy importante en el marketing el seguimiento, y el seguimiento tiene que ver con esto, ¿no? Con ayudar a esa persona que tome la decisión, porque cuando hablamos de objeciones tiene que ver con que hay dudas, y nosotros estamos para aclarar esas dudas, ¿ok? Esto también lo venimos diciendo hace rato, ¿no? Valor mata precio, ¿no? Lo que es valor. ¿Cuántas veces decimos, la verdad que esto no tiene precio, ¿no? No sé, un lugar que fuimos a visitar,
algún plomero que viene a las 3 de la mañana, alguna guardia médica que nos salvó de algo. Digo, hay cosas que no tienen precio, ¿no? Y ahí estamos hablando de valor, pero ¿cuál es acá el secretito? Que el valor lo da el paciente, no nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros decimos acá en esta clínica se trabaja con calidad, con la tecnología, y con esto, a mí lo que me importa es el paciente que quiere, qué le gusta, por qué nos elige. ¿Mm? Entonces, de vuelta, el enfoque siempre tiene que estar en el paciente, averiguar, encuestas, entrevistas. Entonces, si el paciente nos valora por esto, por esto y por esto y por esto, bueno, esas son nuestras banderas. Esas son nuestras banderas. Entonces el paciente va a pagar más cuando hay una marca, cuando le queda cerca, cuando los horarios son, digamos, muy digeribles para él, cuando tenemos tecnología, cuando resolvemos urgencias, cuando estamos las 24 horas, cuando por un montón de cosas nos elige. Y ese es el valor. Entonces, cuando hay una generación de valor que la gente acepta de parte de nuestro servicio, el precio lo ponemos nosotros. El precio no es lo importante, acuérdense. Un poco tiene que ver esto con lo anterior, de que el paciente, bueno, no sabemos si tiene o no tiene dinero, no va a ser más pobre, ¿no? Como les mencioné, porque se haga un tratamiento. Pero el chip de la actitud, es decir, el paciente cuenta con el dinero. ¿Sí? Esto de decir, bueno, el paciente seguro que tiene el dinero en el bolsillo, en su casa, en una cuenta, recibió una herencia. ¿Sí? Inventamos una fantasía para que nos empuje y nos dé cierta contención a la hora de hablar de dinero. Esto es para aquellas personas que, por supuesto, les cuesta tocar este tema, ¿no? Y también pensemos cómo somos nosotros a la hora de comprar, de decidir, sobre todo importes importantes como son los que se manejan en algún tratamiento de estética, de rehabilitación, de ortodoncia, alineadores, donde, bueno, es un número que para muchos hogares y muchas personas es importante. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que nosotros compramos algo por ese importe? ¿Y cómo tomamos la decisión? ¿La tomamos en 15 minutos? ¿Averiguamos? ¿Comparamos? ¿Consultamos en nuestros grupos de referencia? Con otros colegas? Cuando compramos tecnología, ¿compramos enseguida o averiguamos en distintas casas dentales, distintas empresas, googleamos? Entonces, el paciente, cuando no está totalmente convencido, cuando no nos conoce, también se toma sus tiempos, también compara, también consulta. Lo que tenemos que hacer nosotros es estar, acompañar. Que de la consulta no se vaya con ninguna duda, ninguna duda. Entonces, cuando entregamos todo, lo que hay que hacer es seguir luego, seguir, llamarlo en 72 horas, la semana que viene, en una semana, estar en contacto con esa persona. Pero por lo menos dimos todo. No dejemos para mañana. Yo sé que hoy con la odontología digital y cuestiones de imágenes y de estudios, de análisis y de diseños, es difícil armar un presupuesto en el momento y que el paciente se lo lleve. Muchos colegas me han comentado que se toman 1 o 2 días, luego se lo mandan por mail, a veces lo hacen ir nuevamente. Bueno, cada uno, por supuesto, lo manejará de la mejor manera y de acuerdo a la parte clínica. Ahí no me voy a meter jamás. Lo que quiero por ahí dejarles es esto de no enfriar la situación. Las decisiones se toman generalmente en el lugar, en este caso sería en la clínica, en el box, en la oficina, en la sala de espera. Ahí se toma la decisión. Ahí el paciente dice, bueno, ok, me lo voy a hacer. En su casa es más difícil, o en el trabajo, o cuando llega esa comunicación por mail. Es más difícil que el paciente tome la decisión. ¿Por qué? Porque se enfría. Porque se enfría. Entonces, bueno, si no nos queda otra, tengamos protocolizado todo un plan de seguimiento o de una segunda consulta, que eso se puede incluir en el presupuesto, pero que el paciente acuda al lugar como para poder empezar incluso ese mismo día. Entonces, este es un punto importante, porque lo estoy viendo a raíz también de la complejidad que hay hoy con la tecnología, ¿no? El masomenómetro, quizás me escucharon decirlo, ¿no? Esto de más o menos entre 1000 y 1500, entre 2000 y 3000, genera dudas.
genera dudas. Por más que lo den con la mejor intención o que digan desde tal precio, todo eso genera dudas. Si ustedes lo quieren hacer para que tengan una idea, para filtrar determinada calidad de paciente, calidad desde el punto de vista, digo, socioeconómico, no hay problema. ¿Sí? Lo que quiero decirles es esto, que en nuestra mente existen los que son los sesgos cognitivos, son como atajos, el cerebro busca lo fácil, esto de no pensar, entonces también esto le genera duda, como les vengo diciendo. Entonces, digan, mejor quizás es decirle al paciente, bueno, mire, lo suyo es algo muy importante, quiero trabajarlo, quiero estudiarlo, ¿por qué no se viene? Lo vemos juntos y le digo bien, el importe y cómo lo paga, o sea, tómenlo con seriedad. Nada es rapidito, nada es fácil en la profesión. Entonces, el tema del precio, de vuelta, el paciente tiene que entender que es algo que es importante porque ustedes tienen que analizar también la propuesta. Y si hay dudas, bueno, quizás la toma de decisión también puede influir, ¿no? Esto está bueno, ¿no? ¿Eres caro, eres barato? ¿Qué precio, no? A veces también me consultan, sí, ¿qué precio están más o menos cobrando? Y como siempre decimos con el mundo, los precios los tienen que sacar ustedes de acuerdo a sus costos, a sus honorarios, a lo que quieren ganar, al porcentaje que le pagarán al profesional. Digo, cada uno tiene que tener sus precios. Pero nos ha pasado en algunas asesorías que cuando tocamos ese tema y revisamos los precios no están bien fijados, en donde los precios están solamente pautados qué es lo que gana el profesional actuante, cuáles son algunos costos, y nada más. O sea, no hay una ganancia de la clínica, ¿no? Entonces, un poco en serio, un poco en broma, siempre le decimos a los profesionales, tus pacientes te siguen y te eligen porque sos bueno o porque sos barato, ¿no? ¿Qué pasa si ese listado de aranceles o de precios le subís un 30%, que es lo que debería ganar la clínica? ¿Cómo quedarían esos precios? ¿Y cuántos pacientes se quedarían? ¿Bien? ¿Cuántos se van? Los que se van es que estaban yendo por precio barato. ¿Bien? Que al colega le servía como profesional, clínico, pero no como dueño, porque la clínica no ganaba. Entonces, el mundo, ya digo, muchas charlas sobre este tema, les aconsejo verlas si no las vieron, pero la fijación de precio es muy importante. Y si ustedes realmente están invirtiendo, son referentes, son autoridad, hay gente que invierte muchísimo en capacitación, ¿no? Por eso, a mí me gusta romper paradigmas, ¿no? Hace poco tiempo estuve con un colega que es un capo, un genio, un crack en todo lo que es la parte de rehabilitación y que está entre los mejores y que ha invertido muchísimo desde que se recibió en perfeccionarse, en aprender. Pero el concepto que tiene es, a lo mejor que a mí me sigue la gente mucho por las redes sociales, ¿no? Instagram, sí, no, a mí me sigue muchísima gente, y Instagram recibo pacientes, ¿sí? ¿No? Y el tema no es Instagram, el tema es que sos un genio que invertiste muchísimo en la profesión, ¿no? Entonces, no, no nos olvidemos de eso, ¿no? Que si realmente nosotros somos referentes en nuestra profesión, invertimos y el paciente lo ve y los trabajos nuestros salen de calidad y hay una aprobación social, podemos cobrar más. ¿Eh? Podemos cobrar más, porque vale lo que hacemos. Entonces, ahí se necesita trabajar, se necesita tener mucha autoconciencia de lo que estamos brindando, de lo que estamos brindando. Eh, y elegir el paciente, por supuesto, que lo pueda pagar. Por eso hicimos una charla exclusiva, ¿bien? Sobre el paciente ideal, ese paciente que necesitamos que venga, que nos conozca. Pero, de vuelta, esto está en nosotros, si somos caros, si no somos baratos, si estamos cobrando bien o no. Y por último, el precio, lo último, esto, insisto, acuérdense, he visto en muchas clínicas de manera presencial cuando el paciente enseguida pregunta, y doctor, ¿y cuánto sale un implante? ¿No? Y ya empiezan a hablar de dinero sin haber revisado el paciente. Esto es muy común, pero ¿por qué? Porque caemos un poco en
ese lenguaje, ¿no? Del paciente, esa ansiedad del paciente, de querer saber, de querer preguntar. Entonces, respeten ustedes las etapas, los procesos, y para cada momento, digamos, hay oportunidades y hay que trabajar. Y en el momento del presupuesto es un momento en donde tiene que haber, como les dije al principio, cosas ya aclaradas, y no debemos hablar de dinero en esas etapas. Por eso digo, lo último es esto, ¿no? Es cuando el paciente diga, bueno, ya, quiero saber cuánto sale, que esté caliente, quiero saber cuánto sale todo lo que me vas a hacer. Ese es el momento de hablar de dinero. ¿Mm? Bueno, estamos bien con el horario. Próximas charlas, próximas charlas. Bueno, seguimos ahí con el chat GPT, pero tema seguimiento, algo muy importante, seguimiento desde el punto de vista profesional, desde la recepción, antes, durante, después de los tratamientos, cómo el chat GPT nos puede aliviar el trabajo para poder generar un vínculo, como les dije, más emocional durante todo el proceso con el paciente, ¿no? Y el mundo, cómo calcular mi libertad financiera como dueño de clínica, ¿no? Estamos hablando aquí esto de aquellos que sueñan con trabajar menos, con quizás generar una clínica que sea rentable, ¿no? Y que, por supuesto, genere ingresos pasivos para ese dueño o dueña de clínica. Entonces, bueno, el mundo que le encantan estos temas nos va a estar hablando de esto. Y bueno, como ustedes saben, nuestra asesoría hoy cuenta con un diagnóstico, una sesión de diagnóstico en donde nosotros elaboramos una encuesta de más de 70 preguntas y con esa información analizamos las 5 áreas más importantes para saber en dónde están y mostrarles cuáles son los caminos, ¿no? Cuál es nuestra propuesta de trabajo, sea por área o sea integral. Y hoy es una oportunidad que le acercamos a los colegas para que realmente sepan un poco más cuáles son sus necesidades y por dónde empezar. Así que en un video explicativo contamos un poco de qué se trata y en caso de estar interesados, por supuesto, nos contactan de manera, bueno, privada por WhatsApp o por las redes sociales. Todos estos cursos que estamos generando, más algunos ebook y más material, bueno, los vamos subiendo a una tienda, a un catálogo, porque la idea es ya no decir más que estos temas no se enseñan en la facultad, ¿sí? Estos temas ya están, ya los pueden aprender, hay muchísimo material gratis y los demás cursos realmente tienen valores muy, muy simbólicos y son cursos de 2 y 3 horas. Hoy contamos con más de 50 horas de cursos para que cada uno de ustedes pueda seguir alimentándose. Este material lo vamos a pasar por la comunidad, así que ya van a tener los links directos. Así que, bueno, aquí estamos. Si quieren hacer alguna pregunta, con todo gusto. Estamos aquí para acompañarlos, para ayudarlos. Muy buena pregunta, Majo. Bueno, acá estamos en Argentina, ¿sí? ¿De dónde sos vos, Majo? ¿Estás en Argentina también? Bueno, siempre, nosotros vivimos de paradigmas, ¿no? Y siempre el presupuesto es un mes, ¿no? Ponemos una fecha, un mes. ¿Y por qué un mes? El presupuesto es hoy. Para mí el presupuesto es hoy, ¿sí? Hoy. Incluso podemos decir, si quizás dejás algún tipo de anticipo en las primeras 48 horas, bueno, no sé, le podemos incluir algo, le podemos regalar algo, le podemos, lo que quieran, ¿no? Que tenga un beneficio. Pero el presupuesto es hoy, no digamos 30 días, porque de vuelta, más allá de generar como una especie bueno, de deadline, ¿no? Algo de una fecha límite, bueno, tenés 48 horas, 72 horas, ¿no? Es lo mismo de, no sé, últimos pasajes, últimas localidades, ¿no? Es esto de llevar a la acción a que alguien tome una decisión. Ahí de Paraguay me pone, ok. Bueno, acá estamos con mucha inflación, así que más que nunca. O sea, uno va acá al supermercado y al día siguiente hay otros precios, nadie te pone un mes los precios como venite tranquilo. O sea, ¿por qué nosotros sí? Entonces, de vuelta, esto tiene que ser algo muy personalizado y ustedes le van a dar un beneficio a aquellas personas que apuesten, que crean,
¿sí? Y que quieran comenzar. Entonces, bueno, ok, yo te doy un beneficio si vos, ¿no? Pagás, das un anticipo o pagás la totalidad, etcétera. Ahora, aquel que lo quiere pensar mucho, bueno, puede encontrarse con el mismo precio o no. ¿Sí? Es un tema de toma de decisión. Eso por lo menos es mi mirada. Acuérdense que el objetivo es cerrar, aceptar ese tratamiento. No es que se vaya con un precio de lo que le van a hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso hay estrategias. Hay estrategias. Todo lo que sea o que involucre la palabra incluye, ¿sí? Es buena noticia. Entonces, busquen ustedes dentro de las distintas propuestas qué cosas le pueden incluir si el paciente toma determinada acción. Y quizás no hablamos de temas odontológicos, tratamientos, etcétera, sino que pueden ser algunos obsequios que ustedes les den, algún tipo de regalo, ¿eh? Pero, pero de vuelta, ustedes tienen que empezar a quedarse con aquellas personas que realmente quieran hacerse el tratamiento, confíen en ustedes, apuesten, se involucren. Entonces, esas personas tienen que tener ciertos beneficios, ciertos cuidados, fidelizarlos y que luego sean las personas que naturalmente les refieran a otros pacientes. Entonces, el trabajo es muy uno a uno, ¿no? Muy tipo guerrilla, decimos, ¿no? Muy uno a uno esto de, bueno, listo, este paciente nos va a acompañar, nos va a seguir, se va a atender con nosotros. Y es un trabajo de todos, ¿sí? De todos. Qué lindo tema. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Alguna otra preguntita? Hola, ¿cómo ahí? Hola, Silvana. Bueno, entonces nos estamos viendo en las próximas entregas, en las próximas charlas. Ha sido un gusto y síganos por los canales habituales. Que tengan muy buenas noches.